Hola mi gente linda, te habla Astrid Avendaño, psicóloga y psicoterapeuta. Y hoy quiero hablarte de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y es que técnicamente en la psicología nosotros podemos experimentar problemáticas emocionales, mentales, situacionales que pueden generar dolor. Es decir, vivir una transición, por ejemplo, estar pasando por un momento difícil o una circunstancia económica, social, de dificultad. Por ejemplo, problemas en el trabajo, pérdida de un empleo, pérdida de un familiar, un cambio transicional, una etapa de crecimiento en donde has tenido muchas pruebas, por ejemplo. Esto puede generar cierto dolor, ciertos temores al cambio, ciertos procesos de adaptación. Y esto se traduce en que el cerebro genera cierta incomodidad y te va generando cierto estrés en tu cuerpo. Y tu cuerpo va a sentir dolor y tus emociones te pueden hacer sentir cierto dolor. Y esto es absolutamente normal. Normal. Quiero decir que tu cuerpo está diseñado para sentir dolor en ciertas ocasiones, en ciertos aspectos. ¿Sí? El dolor no es malo, el dolor es un proceso natural del cuerpo que es una señal de alerta de que algo no está bien. Y cuando algo no está bien, obviamente nosotros tenemos que buscar cómo eso se mejore, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el dolor es normal. Sin embargo, hay otros procesos en el ser humano que se asemejan al dolor y se pueden confundir, ¿sí? O que producen dolor y entonces esto se puede confundir como algo normal. Y voy a darle algunos ejemplos que pueden generar dolor, pero que tiene que ver con otros procesos mentales que nos llevan al dolor constante, progresivo y que generan dolor per se, o sea, por sí mismos. Entonces, por ejemplo, procesos mentales obsesivos. Procesos mentales obsesivos pueden llevar a algún tipo de sufrimiento mental, de sufrimiento emocional, ¿sí? El sufrimiento es un proceso mental que constantemente está generando pensamientos, emociones y situaciones incómodas, negativas, en situaciones desagradables. Y esto es constantemente y repetidas veces, entonces uno entra en un ciclo de sufrimiento. Y el sufrimiento no es normal. Los seres humanos estamos programados socialmente para entrar en ciclos de sufrimiento. Y los normalizamos como que si ese dolor que nosotros mismos estamos creando fuera normal. Y eso no es normal. Sufrir no es normal. Hay ciertas creencias y ciertas personas que creen que amar es sufrir, que sufrir es amar, como dice la canción de José José. No, no es así, aunque lo diga José José. Sufrir es un proceso psicológico patológico que genera muchas enfermedades, problemas emocionales y trastornos mentales. Nosotros tenemos que aprender a dejar de sufrir por nosotros mismos, porque nadie nos va a enseñar a dejar de sufrir. Y este tema lamentablemente podría parecer algo banal o tonto, que ya lo sabes, pero realmente alguien te ha enseñado a dejar de sufrir. Yo creo que no. Los psicólogos te enseñamos herramientas
para que dejes todos esos vicios mentales y vicios emocionales que te llevan al sufrimiento. Hay conductas dañinas y tóxicas que nos llevan al sufrimiento. Hay emociones como los rencores, los resentimientos y el odio que nos llevan al sufrimiento. Hay pensamientos negativos que nos hacen paranoicos, que nos hacen defensivos, que nos hacen, digamos, estar al ataque, y eso nos lleva a problemáticas y nos conlleva a situaciones difíciles que nos llevan al sufrimiento. También, por ejemplo, estar enllavado en dependencias emocionales, en codependencias o en adicciones nos lleva al sufrimiento. Hay situaciones, circunstancias de pérdida, de duelos que son normales, pero cuando eso no se supera o cuando eso se queda estancado y no se trata con ayuda psicológica, puede llevarnos al sufrimiento eterno y no acabar esos duelos. Y hay otras maneras de estar enllavado en sufrimientos internos. Por ejemplo, la culpa de alguna situación que hiciste o no hiciste en el pasado, la vergüenza y el arrepentimiento. Estas tres emociones nos llevan al sufrimiento porque están basadas en pensamientos de mucha falta de respeto y autocompasión, ¿sí? Entonces nos estamos tratando mal a nosotros mismos por situaciones del pasado que ya no existen ni que van a existir nunca más, ¿sí? Entonces ese es un sufrimiento, es un autocastigo, una autoflagelación que muchas personas tienen y no se dan cuenta que ellos mismos o ellas mismas están en un ciclo de sufrimiento. Para liberarte de eso, hay que aprender a perdonarte a ti mismo, hay que aprender a soltar con facilidad, hay que aprender a seguir adelante en la vida, hay que aprender a tener optimismo sobre tu futuro, sobre lo que puede pasar hacia adelante y aprender las lecciones que necesitas aprender de lo que ya pasó, ¿sí? Entonces, salir del sufrimiento requiere de mucho amor, al contrario, de esa suavidad de verte a ti mismo con la capacidad de poder sentirte bien. Porque hay personas que les cuesta mucho sentirse bien. Hay personas que les cuesta mucho permitirse sentir amados, beneficiados, de sentirse optimistas, alegres, porque esa sensación no es normal para ellos, sino que el sufrimiento es normal para esas personas. Y no solo para ellos, sino ver sufrir a otros es gozoso y normal. Porque claro, como están en un círculo de sufrimiento, no les gusta ver a otras personas que están felices y están bien. Entonces, obviamente, el sufrimiento está muy normalizado en nuestra sociedad y lo vemos como que si eso fuese la normalidad realmente. Y psicológicamente no es así. Tu cerebro cuando está sufriendo está en constante estrés y está segregando hormonas de cortisol y unas hormonas de adrenalina que tu sistema nervioso las interpreta como si hay un peligro inminente. Entonces, obviamente, tu cerebro responde de manera contraproducente enviando sustancias a tu cuerpo que lo están intoxicando. Y después lo que resulta es una enfermedad. Entonces, el sufrimiento nos lleva a enfermarnos física, emocional, energéticamente y espiritualmente. ¿Sí? Entonces, hay que aprender a desanclar y desprogramar ese sufrimiento que todos hemos aprendido en nuestra vida. Y eso requiere de un proceso de identificar cuál es tu forma, cuál es tu estilo de sufrimiento, cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas emociones, cuáles son esas dinámicas que te llevan al sufrimiento y desanclarte de eso, despedirte de eso, dejar esos hábitos que te llevan al sufrimiento, dejar esas palabras, dejar a esas personas que te llevan al sufrimiento.
Eso requiere de mucho valor y de mucha valentía. Y después adaptarte a esa paz y a esa tranquilidad de la cual no estás acostumbrado y no estás acostumbrada. ¿Sí? Estar adaptado a estar tranquilo y estar en paz muchas veces es más difícil que aceptar el sufrimiento y vivir en sufrimiento, porque puede ser que esa sobreestimulación del dolor, de la angustia y de la ansiedad y de la tristeza, esa sobreestimulación de emociones negativas, puede mantener entretenida tu mente muchas veces o tu cuerpo muchas veces. Porque estar en paz y en tranquilidad es estar limpio de esa cantidad de estimulación negativa. ¿Sí? Y no vas a sentir absolutamente nada más que neutralidad y alegría, una alegría tranquila, una alegría no eufórica, sobreestimulada, sino una relajación y una paz que no conlleva ninguna sobreestimulación, sino que conlleva serenidad y reposo. ¿Sí? Entonces, aceptar que vos podés y tenés la tarea de buscar ayuda para desconectarte de eso es fundamental e importante. Yo te invito a visitar mi consultorio de psicología para que puedas desaprender todos esos malos hábitos de sufrimiento y que puedas aprender y adaptarte a lo que realmente y verdaderamente mereces en tu vida, que es vivir en paz y tranquilidad. Yo soy Astrid Avendaño, psicóloga y psicoterapeuta, y puedes llamarme al 5809-3547 para agendar tu consulta. Gracias.